Gustavo Madero es el claro ejemplo de que muchas veces los protagonistas de la historia, en este caso Francisco y Madero, llegan a opacar a personajes de segunda fila, minimizados por los historiadores pero que son de gran importancia. Aquí hablaré de cómo Gustavo hizo posibles muchos de los logros obtenidos durante la Revolución, lo que sacrificó y cómo, desgraciadamente, terminó. Gustavo Adolfo Madero González nació el 16 de enero de 1875 en la Hacienda El Rosario, localizada en Parras, Coahuila. Fue miembro de una familia grande e importante de México. Hijo de Francisco y Mercedes, quienes tuvieron 11 hijos, los mayores Francisco y Gustavo. Por ser los dos primeros nietos, ambos crecieron bajo la influencia de el abuelo Evaristo Madero, tanto en la educación como en la formación empresarial. Ambos estudiaron en Estados Unidos y Europa. Cuando regresaron a Coahuila, Gustavo se centró en las finanzas y el comercio y tuvo la oportunidad de involucrarse en varios negocios, desde fábricas de hilos hasta crianza de caballos y en muchas otras zonas comerciales. En 1898, Gustavo decidió contraer matrimonio con su prima hermana Carolina Villarreal Madero. Todavía en estas fechas, Francisco y Gustavo estaban alejados de las actividades políticas, pero a un empresario como Gustavo no podían pasarle desapercibidas las condiciones políticas que tenía el régimen de Díaz, y aunque siempre fueron una familia favorecida por la dictadura, el gobierno porfirista comenzó a provocar inconformidad social, y fue cuando participaron activamente en la fundación del Club Democrático Benito Juárez. Al no tener éxito, Gustavo le escribe a su esposa. En 1909, Gustavo recibió la sucesión presidencial, libro que Francisco y Madero acaba de publicar. Gustavo se encargó de la distribución del libro y viajó a San Luis Potosí para apoyar a su hermano, manifestando que, aunque no era político, no hay más remedio que la revolución y aquí entro yo. Cuando Francisco terminó de redactar el plan de San Luis, Gustavo fue detenido, acusado de actuar como agente maderista, pero fue liberado por tratarse de un socio de empresarios importantes. Desde entonces el gobierno llegó a considerarlo como el agente financiero de la revolución. Sus actividades se centraron en conseguir préstamos y realizar negociaciones para la lucha armada. Con esos fondos se suministró de alimento, armas y municiones a los sublevados en diversas entidades, estimulando otros triunfos revolucionarios. Otro punto importante fue el apoyo que Gustavo Madero le dio al periódico Nueva Era, fundado por el secretario particular de Francisco, Juan Sánchez Azcona, quien se desempeñó como dirigente político, diputado, literato y periodista. Lo apoyó económicamente porque fue considerado como un diario cuyo objetivo consistió en sostener los principios de la revolución y defender sus intereses. El periódico tuvo una corta existencia, del 31 de julio de 1911 al 11 de febrero de 1913 y con tan solo 553 números publicados. El periódico incluyó diversas secciones: cine y teatro, crónica negra, para las damas, sport, noticias de los estados, entre otras. En el periodo revolucionario los diarios sostuvieron intereses definidos, por eso también hubo prensa antimaderista, en la que, entre otras cosas, caricaturizaban y se burlaban tanto de Francisco como de Gustavo, al que llamaban Ojo Parado, ya que siendo niño recibió un pelotazo en el ojo izquierdo que lastimó tanto su visión que tuvo que utilizar un ojo artificial. Al paso de los meses, el gobierno revolucionario comenzó a ser objeto de críticas permanentes, y se quejaban de la intromisión de Gustavo en los asuntos de gobierno. Buscando calmar las críticas a Gustavo, el presidente anunció la decisión de enviar a su hermano a una misión diplomática especial a Japón, de donde lo nombran embajador. Con todo y los banquetes de despedida y los discursos, Gustavo no se fue, pues en esos días se le informó de una conspiración que se preparaba para febrero. De inmediato avisó a su hermano lo que se planeaba, pero el presidente no le hizo caso, creía que eran exageraciones. Siguieron 10 días de fingimiento militar, 10 días de farsas, terror y sufrimiento. Lo que se anunció como una nueva era de libertad y democracia llegó de forma violenta a su fin. 24 horas después de que Huerta hubiera jurado lealtad, el presidente y el vicepresidente son tomados prisioneros en Palacio Nacional. Mientras tanto, Gustavo Madero y Huerta, para reconciliarse, comían en el restaurante Gambrinos.
Después de aprender a Gustavo, lo mantuvieron encerrado durante horas. Finalmente en la noche fue sacado de ahí y conducido a la ciudadela. Manuel Márquez Sterling, en su libro Los últimos días del presidente Madero, relata la escena en donde Madero es abofeteado, ridiculizado y torturado por la soldadesca. Gustavo, con el rostro bañado en sangre, anda a tientas, tropieza y vacila, y el feroz auditorio le acompaña a carcajadas. A unos pasos de la ciudadela fueron botados los restos de Gustavo Madero. Nadie quería decirle al presidente lo que le habían hecho a su hermano. Márquez Sterling, quien fue a acompañar a los presos de Palacio para tratar de protegerlos, cuenta que quienes estaban ahí querían evitar que los periódicos llegaran a manos de Francisco. Sin embargo, la noticia llegó. 4 días después, el presidente también fue asesinado. Los protagonistas de la historia, que ya todos conocemos, muchas veces mantienen en la penumbra a otros personajes, llamados secundarios, que no han tenido el crédito ni el reconocimiento que merecen y que son igual de importantes para conocer y entender el panorama completo de los hechos históricos. Los aciertos y errores de Francisco y Madero los hemos leído y estudiado en varias ocasiones. Los conocemos y tenemos nuestras opiniones al respecto, pero pocas veces nos enfocamos en Gustavo, un hombre que se enfrentó a las adversidades con coraje, que sacrificó bastantes aspectos de su vida, que defendió sus principios e ideales hasta la muerte, que apoyó la revolución en muchos sentidos y que, como tantas personas en nuestra historia, murió víctima de una traición. Con esto espero que hayamos comprendido que Gustavo Madero González fue una persona apasionada y decidida a cambiar las condiciones del país y no solo el hermano del presidente.